Les saluda el diácono Óscar Lopera este lunes 31 de agosto, lunes de la semana 22 del tiempo ordinario. Motivo para darle gracias a Dios por el mes que termina y poner en sus manos el nuevo mes de septiembre, en el que ya hay un gran contento en toda la comunidad, especialmente en los feligreses, por la pronta apertura ya de los templos. Déjeme decirle, es ahora cuando necesitamos poner de nuestra parte mucho más responsabilidad, mucho más conciencia para el autocuidado, la autoprotección, adoptando todas las normas y protocolos de autobioseguridad, utilizando el tapabocas frecuentemente, o sea, permanentemente, lavado de manos cada 2 o 3 horas, utilización de gel o alcohol y al regreso a casa desinfección bien responsable. En la medida que seamos cada uno responsable, todos vamos a salir adelante, todos vamos a ganar. Y así es el momento también para orar y darle gracias a Dios por la pronta apertura de los templos, en lo que vamos a permitir presenciar la Eucaristía y los sacramentos. La Eucaristía que tanta falta nos estaba haciendo, aunque la estábamos escuchando, participando o viviendo por los medios sociales. En fin, démosle gracias a Dios por todo esto. Hoy una memoria muy especial y quiero hacer una reseña de este santo, por lo que es un testimonio. San Ramón Nonnato. Se cuenta de este santo que tuvo un extraño nacimiento, pues fue extraído del útero de su madre después de que ésta muriera. Por esto tenía el sobrenombre de Nonnato, no nacido. Nació en Portel, Cataluña, España, en 1204, en el seno de una familia noble. Su padre quería prepararlo para que trabajara en la corte del reino de Aragón, pero al ver que el joven Ramón tenía vocación para la vida religiosa, dejó de insistir en que estudiara y lo envió a pastorear ovejas a una de sus propiedades. Cerca del aprisco había una capilla dedicada a San Nicolás, en la que después de mucho rezar, San Ramón sintió la inspiración para ingresar a la Orden de la Merced, recientemente fundada por San Pedro Nolasco. En 1222 fue ordenado sacerdote y tiempo después fue nombrado superior en varias comunidades de la orden. Sus superiores, al ver su progreso en el camino espiritual, decidieron enviarlo como redentor de cautivos, es decir, fue enviado al norte de África para rescatar a los cristianos que habían sido apresados por los musulmanes. En su viaje a Túnez gastó todo el dinero que llevaba en conseguir la libertad de varios cautivos. Por ello, él mismo se ofreció a quedarse como esclavo con tal de que dejaran en libertad a un prisionero cristiano. Mientras estuvo en manos de los musulmanes, San Ramón aprovechó para predicar el evangelio y para consolar a los cristianos que lo acompañaban. Al darse cuenta de esto, los carceleros lo martirizaron perforando sus labios para colocarle un candado que solo abrían para que pudiera comer. Estuvo cautivo durante 8 meses, hasta que San Pedro Nolasco envió el dinero para su rescate. Luego de ser liberado, San Ramón regresó a España. El Papa Gregorio IX lo nombró cardenal, pero él solo quería vivir como un humilde religioso. Murió en Cardona, Barcelona, España, en 1240. El Papa Alejandro VII lo canonizó en 1657. Ahí tenemos el testimonio de un hombre convencido del amor de Dios cuando ejerció realmente el evangelio, como nos lo vamos a escuchar hoy de San Lucas, dando la libertad a los cautivos, consolando al triste, dando ánimo al que estaba afligido. Hermanos, en estos momentos difíciles, creo que necesitamos muchos Ramón. Y un saludo muy especial a todos los que llevan hoy este nombre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, de que hemos faltado al amor de Dios y al amor de nuestros hermanos, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos con un corazón contrito y humilde a ese Papá Dios que siempre nos perdona y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. En el Salmo 118 respondemos: «Cuánto amo tu voluntad, Señor». El Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 118, cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie, no me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, y cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba el pueblo,
con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como les decía al principio, en este lunes y último día del mes de agosto, es motivo para darle gracias a Dios por toda esta experiencia que hemos vivido y poner el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios, en las manos de Jesús, para que a través de su Espíritu recibamos esa luz, esa sabiduría, esa humildad y esa sencillez para poder adentrarnos en la palabra y cumplir todo lo que allí está consignado para que agrademos a Dios y también a nuestros hermanos. En la primera lectura, mis queridos hermanos, escuchamos de San Pablo a los Corintios cómo hay que llegar a las comunidades cuando estamos evangelizando o haciendo misión o acompañando pastoralmente, con humildad y sencillez, sin sabidurías humanas, dejando que en nuestro corazón esté siempre la gracia y la bendición y la presencia del Espíritu Santo, que es el que realmente va a hablar a través de nosotros. Nosotros tendremos que hacer con responsabilidad la preparación, el estudio, el conocimiento, pero el qué hacer allí como evangelizador, como misionero, dejemos lo que el Señor obre a través de nosotros, como nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. El Salmo 118, un salmo muy especial, ¿cuánto nos podría servir para entrarnos en ese salmo e interiorizar y revisar cómo está mi relación con los mandatos del Señor, con la instrucción de ese Papá Dios que nos ama y que no quiere que nos perdamos? ¿Cómo estamos en relación con el otro, con el que sufre, con el que está necesitado? Aquí este salmo nos permite revisar toda esa actitud y verdaderamente interiorizar todo aquello que verdaderamente nos hace grandes en la presencia de Dios y con la gracia del Espíritu. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta ese pasaje cuando Jesús llega a su tierra natal y, como era costumbre de él presentarse los sábados en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y lo abrió y encontró ese pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Lo enrolló nuevamente, lo entregó a quien le ayudaba y se sentó, y toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Todos quedaban admirados de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero los fariseos y los escribas empezaron a cuestionarse: ¿no es este el hijo de José? ¿No están entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y él les dijo: no desprecian a un hombre más que en su tierra natal. Y entonces allí le increpaban que hiciera allí los milagros y las que hacía en Cafarnaún. Y entonces él, con toda sinceridad, les da esa anécdota o esa palabra de que habiendo tantas viudas en Israel, no fue enviado Elías no solo a la viuda de Sarepta en el territorio de Sidón para obrar ese portento allí, y que habiendo tantos leprosos en Israel en tiempo de Eliseo, no fue enviado a sanar sino al rey Naamán. Y entonces se enfurecieron contra Jesús y lo sacaron a empujones hasta fuera del pueblo, hasta la colina donde empezaba el pueblo, para despeñarlo. Pero él se abrió paso y se escapó, porque no había llegado su hora. Hermanos, Jesús nos manifiesta la resistencia, la dificultad, el trabajo arduo que necesitamos hacer con los mismos de familia. Es en nuestra familia donde conoce nuestras
detalles, nuestras pequeñeces, nuestras de entradas y salidas. Y es allí donde más difícil nos cuesta dar testimonio. Por eso la invitación es a vivir una vida coherente, a vivir nuestro ser de bautizados con tal coherencia que verdaderamente no desdigamos ni neguemos que somos verdaderos hijos de Dios y hermanos de Cristo, que somos templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos verdaderamente tener. Por eso, este santo que celebramos hoy su memoria, aunque aquí no es una memoria obligatoria, es una memoria libre, pero es un gran hombre. Un hombre que interiorizó en su interior el mensaje de Dios, el mensaje evangélico. Y se dejó llenar del amor de Dios cuando oraba en esa capilla dedicada a San Nicolás, allí en el aprisco donde cuidaba las ovejas o pastoreaba las ovejas de su padre. Y allí fue recibiendo ese llamado a la vida religiosa y se integró a la comunidad de los mercedarios recién fundada por San Nolasco. Ordenado sacerdote, fue enviado a África a liberar a los presos, los cautivos, a consolar a los tristes, a animar a los que estaban deprimidos. Hermanos, una gran misión, un gran testimonio de este hombre, que verdaderamente en estos momentos de pandemia, de cuarentena, cuando ahora hay apertura total, es cuando más responsabilidad debemos tener, que seamos verdaderos ejemplos, testimonios de vida para aquellos otros que nos vean, puedan interiorizar también y tomar como ejemplo nuestra actitud, nuestro comportamiento. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Démosle gracias a Dios por ese anuncio de la apertura próxima de los templos. Y oremos insistentemente para que esta apertura sea con responsabilidad, con cautela, con observancia de los mínimos detalles, para que verdaderamente todos salgamos ganando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz semana en el Señor. La Virgen los acompañe.